el desgaste de la cadera es cuando uno comienza a sentir los primeros síntomas de desgaste, o sea, de dolor, también siente que pierde un poco de movilidad la articulación de la cadera. La articulación de la cadera es una de las articulaciones que más movimiento tiene, más rango de movilidad tiene. Entonces, y es muy difícil de hacer reposo, y entonces uno se da cuenta que comienzan con pequeños dolores, con pequeñas alteraciones en el movimiento, por eso es una de las consultas más frecuentes que tiene uno en el consultorio. Doctor, ¿y el síntoma es ese problema en el movimiento, o alteraciones en el movimiento, o hay dolor también? No, comienza con un pequeño dolor y pequeños síntomas, por ejemplo, cuando uno está al levantarse de la cama o cuando quiere atarse un cordón o al subir una escalera. Son pequeños síntomas que uno comienza con pequeñas molestias, pero bueno, hay que diferenciarla también del dolor lumbar, del dolor en una rodilla, del dolor, por ejemplo, de una contractura muscular. Entonces muchas veces uno se confunde, en la casa el paciente se confunde y bueno, no le da tanta importancia. Por eso es tan importante hacer una consulta y diferenciarla de otros dolores, que también para tenerlo en cuenta, de una pequeña lumbalgia o muchas veces duele en la rodilla y es la cadera. Entonces ahí es cuando uno tiene que abrir los ojos y hacer la consulta para comenzar, si es necesario, comenzar un tratamiento que al principio puede ser con analgésicos, con kinesiología, y bueno, empezar a notar con radiografías, que son estudios simples, a ver si hay pequeños desgastes de esta articulación. Doctor, ¿y el deporte, la actividad física pueden influir positivamente o negativamente también sobre este problema? Puede influir positivamente en que el paciente no sea un paciente sedentario, que no haya subido de peso. Entonces eso es lo más importante en una articulación para conservarla. Y el deporte puede ser negativo cuando es un paciente obeso, cuando es un paciente que no está entrenado, que no tiene fuerza, o sea, un buen tono muscular, y que el deporte que está haciendo aparte, que sea de alto impacto. O sea, por ejemplo, están los varones después de los 45 o 50 años que están en sobrepeso, que no están entrenados y están jugando al fútbol, por ejemplo, que es lo más común en los varones. O en las mujeres que después de los 35 o 40 años empiezan una actividad física, por ejemplo, ahora que está tan de moda, la mami hockey, o el fútbol también de las mujeres. Bueno, y no están bien entrenadas. Bueno, también empiezan con dolores en las caderas y en las rodillas, y hay que diferenciarlo. Y eso hace mal a una articulación porque al no estar, a tener un sobrepeso, sufre un gran impacto en la articulación, empieza con los pequeños desgastes y pequeñas lesiones en el cartílago. Doctor, ¿y el desgaste de cadera equivale también a la artrosis de cadera? ¿Y cómo detecta el traumatólogo esa patología? Sí, es un comienzo de aumento de fricción, de una mala lubricación de la articulación, y ya comienza con las pequeñas lesiones del cartílago. Entonces ahí es donde la traumatología, uno está acostumbrada a ya tratar las lesiones, grandes lesiones del cartílago, o sea, donde ya uno no hace una prevención. Lo que uno se enfoca en el desgaste de la articulación es para ya hacer una prevención y empezar a nutrir bien el cartílago y que no comience con esas pequeñas lesiones que después van a desarrollar ya una secuela donde uno no puede volver hacia atrás. ¿Y cómo se nutre el cartílago, doctor? Primero las medidas básicas, bajar de peso, una buena alimentación, salir de ese sedentarismo para hacer ejercicios. Después de los 40 años el líquido articular no es el mismo, no lubrica y no nutre
como pacientes jóvenes de 20 años. Entonces ya tenemos que agregar una buena nutrición. Y para mejorar ese cartílago hay tratamientos, como por ejemplo que es el plasma rico en plaquetas, que yo ya tanto vengo hablando. Pero bueno, uno le va encontrando muchas más funciones, porque es lo que ahora apunta el traumatólogo, a hacer la prevención. Claro. El plasma rico en plaquetas lo que hace es lubricar la articulación, bajar la fricción, nutrir el cartílago. Con las plaquetas uno nutre el cartílago, lo desinflama. Entonces todo esto va haciendo que el desgaste disminuya, la velocidad del desgaste disminuya y mejore la condición de esa articulación, mejorando la movilidad, disminuyendo el dolor. Y el paciente puede hacer una buena rehabilitación, puede retomar la actividad física. Entonces eso es lo que lleva a una buena prevención y hacer durar mucho más la articulación. Una vez más aparece la palabra prevención en cuestiones vinculadas a la salud y en la traumatología. Por eso, ante el primer síntoma, el primer dolor o sensación de desgaste, lo más interesante es llamar, pedir un turno y hacer una consulta con el traumatólogo. Doctor, como siempre, muchísimas gracias.